El año era 602 después de Cristo y el Imperio bizantino sangraba por heridas abiertas causadas por la incompetencia y la guerra. Mauricio, el emperador que gobernaba desde Constantinopla, había convertido lo que debería haber sido un reinado glorioso en una serie de derrotas militares y decisiones desastrosas. En las fronteras del Danubio, donde el hielo cortaba la piel de los soldados como cuchillas, los ejércitos bizantinos enfrentaban no solo a los bárbaros ávaros y eslavos, sino también la creciente furia de sus propios comandantes. Entre esos comandantes se encontraba Focas, un hombre cuyo nombre aún no resonaba en los palacios de mármol de la capital, pero que ardía de ambición en las trincheras embarradas del conflicto. Centurión de origen humilde, Focas había ascendido en las filas militares no por nobleza de sangre, sino por la brutalidad de sus actos y la lealtad ciega que inspiraba entre los soldados más desesperados. Su rostro, marcado por cicatrices, contaba historias de batallas sangrientas, y sus ojos pequeños y crueles brillaban con una inteligencia instintiva capaz de transformar el descontento en rebelión. La gota que colmó el vaso llegó cuando Mauricio ordenó que los ejércitos permanecieran en cuarteles de invierno más allá del Danubio, en territorio bárbaro, ahorrando así los costos de repatriar a las tropas al territorio imperial. Era una decisión que condenaba a miles de soldados a pasar un invierno de hambre y muerte, y Focas supo de inmediato que ese momento de desesperación colectiva era su oportunidad dorada. Durante semanas circuló entre las fogatas de los campamentos, susurrando palabras venenosas al oído de los centuriones, sembrando brotes de rebelión en los corazones ya amargados de los legionarios. La rebelión comenzó como un murmullo que creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Los soldados, que habían servido fielmente al imperio durante años, ahora blandían sus espadas contra la autoridad imperial, proclamando a Focas como su nuevo líder. El ambicioso centurión aceptó la aclamación con la misma naturalidad con que un carnicero levanta su cuchillo, y de inmediato inició la marcha que cambiaría para siempre el destino de Bizancio. La caminata hasta Constantinopla fue una procesión de venganza que dejó un rastro de terror por toda Tracia. Focas no se conformaba con avanzar simplemente con su ejército rebelde. Quería que cada ciudad, cada aldea, cada habitante del imperio supiera que una nueva fuerza había nacido, cruel e implacable. Gobernadores leales a Mauricio fueron arrastrados de sus residencias y ejecutados en plazas públicas, sus cabezas clavadas en lanzas como estandartes macabros de la revolución. Nobles que intentaron resistir o incluso mostraron dudas al apoyar al usurpador fueron asesinados junto con sus familias enteras, sus palacios saqueados y reducidos a cenizas. Mauricio, aislado en su palacio imperial, observaba impotente el colapso de su autoridad. Sus generales más experimentados estaban muertos o se habían unido a la rebelión, y las tropas que permanecían leales eran demasiado escasas para detener la avalancha de violencia que se acercaba a la capital. Desesperado, el emperador intentó negociar, enviando emisarios con ofertas de perdón y recompensas, pero Focas ya había probado el sabor del poder absoluto y no tenía interés en compartirlo con alguien que consideraba un débil indigno del trono imperial. Cuando las murallas de Constantinopla finalmente aparecieron en el horizonte, Focas no sintió alivio ni satisfacción, sino una sed aún mayor de sangre. La ciudad más magnífica del mundo conocido, con sus palacios de mármol, sus iglesias cubiertas de oro y sus millones de habitantes, estaba a punto de presenciar la coronación más sangrienta de la historia bizantina. La población, aterrorizada por los relatos de masacres que marcaron la marcha del usurpador, se encerró en sus hogares,
mientras los pocos soldados leales a Mauricio entregaron las armas sin resistencia. La captura de Mauricio fue casi anticlimática. El emperador, abandonado incluso por sus guardias personales, fue hallado escondido en una capilla del palacio, abrazando un crucifijo y murmurando oraciones desesperadas. Focas ordenó que fuera arrastrado hasta el hipódromo, donde una multitud aterrorizada había sido obligada a reunirse para presenciar el espectáculo que estaba por venir. El usurpador deseaba que todos vieran lo que sucedía con quienes se oponían a su voluntad. Lo que siguió fue una demostración de crueldad que conmocionó incluso a los habitantes de una ciudad acostumbrada a la violencia política. Mauricio fue obligado a presenciar cómo sus 5 hijos eran ejecutados uno a uno ante sus ojos. Cada muerte prolongada y tortuosa, diseñada no solo para matar, sino para causar el máximo sufrimiento posible. Los gritos del padre se mezclaban con los lamentos de los niños y los rugidos de aprobación de la multitud, convirtiendo el hipódromo en una arena de pesadilla donde la humanidad había sido completamente abandonada. Solo después de ver a todos sus hijos muertos fue que Mauricio, finalmente decapitado, su cabeza alzada ante la multitud como trofeo de la victoria de Focas. El usurpador, cubierto de la sangre de sus enemigos y embriagado por la adrenalina del triunfo absoluto, fue entonces coronado emperador allí mismo, en medio de la masacre, mientras los cuerpos aún tibios de sus víctimas yacían esparcidos por la arena. El imperio bizantino tenía un nuevo señor, y su reinado había comenzado de la única forma que Focas conocía, con sangre, terror y la promesa de que cosas aún peores estaban por venir. La coronación de Focas no trajo paz al imperio bizantino, sino el inicio de un gobierno que sería recordado como uno de los más sanguinarios de la historia imperial. El nuevo emperador, que había conquistado el trono mediante la violencia, decidió mantenerlo con los mismos métodos, transformando Constantinopla en una ciudad donde el miedo caminaba por las calles como una sombra constante y la muerte podía llegar en cualquier momento, por cualquier razón. Desde los primeros días de su gobierno, Focas mostró una paranoia que rozaba la locura. Cada susurro en los corredores del palacio, cada mirada de soslayo de un cortesano, cada demora de un mensajero en regresar de una misión era interpretada como señal de conspiración. El emperador había llegado al poder a través de la traición y esperaba que sus súbditos hicieran lo mismo con él, creando así un círculo de desconfianza y violencia que se alimentaba a sí mismo y crecía con cada día que pasaba. Las primeras víctimas fueron los restos de la administración de Mauricio. Funcionarios que habían servido fielmente al imperio durante décadas fueron arrastrados de sus casas en mitad de la noche, acusados de delitos vagos como deslealtad o conspiración contra la persona sagrada del emperador. No hubo juicios dignos de ese nombre, solo interrogatorios brutales realizados por los torturadores personales de Focas, hombres que habían aprendido el arte de extraer confesiones mediante el dolor y la desesperación. El Palacio Imperial, que durante siglos había sido el centro de la civilización y la cultura bizantina, se convirtió en un matadero donde los gritos de los torturados resonaban por los corredores de mármol durante toda la noche. Focas había instalado sus cámaras de tortura en sus propios aposentos imperiales, deseando estar siempre presente cuando alguien confesara sus crímenes reales o imaginarios. El emperador disfrutaba personalmente del sufrimiento de sus víctimas, participando a menudo en los interrogatorios y sugiriendo nuevos métodos para causar dolor. La nobleza bizantina, que por generaciones había disfrutado de privilegios y poder, descubrió de pronto que sus títulos y riquezas no ofrecían ninguna protección contra la furia del nuevo emperador.
Senadores cuyas familias habían servido al imperio desde los tiempos de Constantino fueron ejecutados por delitos como arrogancia excesiva o falta de entusiasmo al aclamar al emperador. Sus propiedades fueron confiscadas y repartidas entre los sirvientes de Focas, hombres de origen humilde que habían apoyado su ascenso y que ahora disfrutaban de la riqueza saqueada de los antiguos nobles. El sistema de denuncia se extendió por la capital como una plaga. Vecinos acusaban a vecinos, sirvientes traicionaban a sus señores, e incluso miembros de la misma familia se volvían unos contra otros con la esperanza de ganar el favor del emperador o simplemente de sobrevivir un día más. Focas recompensaba generosamente a los informantes, ofreciendo oro, propiedades e incluso títulos nobiliarios a quienes aportaran información sobre posibles conspiraciones. La sociedad bizantina, construida sobre siglos de tradición y jerarquía, se desmoronaba bajo el peso de la desconfianza mutua. Las ejecuciones se convirtieron en un espectáculo diario en la capital. El hipódromo, que antes albergaba carreras de carros y celebraciones imperiales, fue transformado en un lugar de muerte donde multitudes eran obligadas a presenciar los castigos de los enemigos del Estado. Focas insistía en que toda la población asistiera a estas demostraciones de poder, deseando que todos vieran el destino que aguardaba a quienes osaran desafiarlo. Las muertes rara vez eran rápidas o misericordiosas. El emperador prefería métodos que prolongaran el sufrimiento, como la crucifixión, el empalamiento o la tortura con hierro al rojo. Entre los cortesanos sobrevivientes se desarrolló una etiqueta macabra donde cada gesto, cada palabra, cada expresión facial era cuidadosamente calculada para no despertar sospechas. Hombres que antes debatían abiertamente asuntos de Estado, ahora susurraban solo elogios al emperador, sabiendo que una sola frase mal interpretada podría significar su muerte. La corte bizantina, antaño famosa por su sofisticación intelectual y sus debates filosóficos, se convirtió en un cubil de aduladores aterrorizados que competían entre sí para demostrar su lealtad mediante exhibiciones cada vez más exageradas de sumisión. El clero tampoco escapó de la paranoia imperial. Focas desconfiaba especialmente de los obispos y patriarcas, sospechando que mantenían lealtad secreta al emperador fallecido o que conspiraban contra él usando sus redes de influencia religiosa. Muchos líderes religiosos fueron encarcelados bajo acusaciones de herejía o traición, sus monasterios e iglesias saqueados, sus tesoros confiscados para alimentar el tesoro imperial, siempre hambriento debido al creciente costo del terror. Fue durante este periodo que el apodo que definiría para siempre el reinado de Focas comenzó a circular en susurros por las tabernas y mercados de Constantinopla. El carnicero de Bizancio era como el pueblo había empezado a llamar a su emperador, un mote que capturaba perfectamente la naturaleza brutal y sanguinaria de su gobierno. Como un carnicero que corta carne sin piedad, Focas desmembraba el imperio y a sus habitantes con la misma frialdad mecánica, convirtiendo vidas humanas en meros trozos de carne para ser procesados en su máquina de terror. La ciudad que había sido el faro de la civilización cristiana en el mundo mediterráneo ahora vivía bajo una nube constante de miedo. Las calles se vaciaban al anochecer, las familias se encerraban en sus casas y los niños aprendieron a no hacer ruido para no llamar la atención de los soldados de Focas. El imperio bizantino, que durante más de 2 siglos se había enorgullecido de su estabilidad y prosperidad, descubría ahora lo que significaba vivir bajo el gobierno de un tirano que había transformado el poder en una herramienta de sadismo puro. El tercer año del reinado de Focas trajo consigo la cruel revelación de una verdad que los cortesanos sobrevivientes ya sospechaban.
El emperador, que había conquistado el trono mediante la fuerza bruta, carecía completamente de cualquier habilidad para gobernar el imperio más complejo y sofisticado del mundo conocido. Focas podía inspirar terror y ordenar ejecuciones con maestría sádica, pero las sutilezas de la diplomacia, las complejidades de la economía imperial y los desafíos de administrar un territorio que se extendía desde Roma hasta Mesopotamia estaban completamente fuera de su comprensión. La maquinaria administrativa del imperio, construida a lo largo de siglos de experiencia y refinamiento, comenzó a desmoronarse bajo la combinación letal de incompetencia y paranoia. Funcionarios experimentados habían sido ejecutados o huido al exilio, reemplazados por lacayos de Focas que poseían lealtad, pero carecían totalmente de conocimiento sobre cómo gobernar provincias, recaudar impuestos o mantener las complejas redes de comunicación que mantenían unido al imperio. El resultado fue un caos creciente que se extendió como fuego por todo el territorio bizantino. Las finanzas imperiales, ya debilitadas por los enormes costos de mantener un ejército permanente y financiar la máquina de terror de Focas, entraron en colapso total cuando el emperador decidió que la solución a todos los problemas económicos era simplemente confiscar más propiedades y ejecutar a más nobles ricos. Esta política de extorsión sistemática destruyó cualquier confianza que comerciantes y banqueros aún mantenían en el sistema imperial, llevándolos a transferir sus riquezas fuera del alcance del gobierno o simplemente a abandonar todo el imperio. En Constantinopla, la situación se volvió aún más desesperada cuando Focas determinó que sus propios aliados representaban una amenaza para su poder. Generales que habían apoyado su ascenso al trono descubrieron de pronto que su lealtad pasada no les ofrecía protección alguna ante las crecientes sospechas del emperador. Uno por uno, los comandantes militares que habían marchado con Focas desde el Danubio fueron convocados al palacio y nunca más salieron con vida, sus cabezas uniéndose a la colección macabra que el emperador conservaba como decoración en sus aposentos privados. La purga de los generales tuvo consecuencias desastrosas para la defensa del imperio. Las fronteras, ya presionadas por tribus bárbaras y por el creciente poder persa, quedaron prácticamente desprotegidas cuando los comandantes competentes fueron reemplazados por ineptos aduladores que sabían cómo halagar al emperador, pero no tenían idea de cómo dirigir una campaña militar. Ciudades enteras fueron abandonadas por los ejércitos bizantinos, dejadas a merced de invasores que rápidamente percibieron la debilidad del sistema defensivo imperial. El contraste entre el poder absoluto que Focas ejercía dentro de los muros del palacio y su completa impotencia para resolver los problemas reales del imperio se hizo cada vez más evidente para todos, excepto para el propio emperador. Mientras él se ocupaba en inventar nuevas formas de tortura y en detectar conspiraciones imaginarias, provincias enteras se rebelaban o eran conquistadas por enemigos externos. Mensajeros llegaban diariamente al palacio con noticias de derrotas militares, revueltas populares y colapso administrativo. Pero Focas invariablemente reaccionaba, ejecutando a quienes traían las malas noticias, como si eso pudiera hacer desaparecer los problemas. La población de Constantinopla, que inicialmente solo había estado aterrorizada por la brutalidad de Focas, ahora comenzaba a desarrollar un profundo y peligroso desprecio por la incompetencia de su emperador. En mercados y tabernas, en conversaciones susurradas y mediante miradas significativas, crecía la percepción de que el imperio estaba siendo gobernado por un loco sanguinario que no solo era cruel, sino también completamente inadecuado para las responsabilidades que había usurpado mediante la violencia. La vida religiosa de la capital también fue profundamente afectada por la paranoia imperial.
Focas desarrolló una obsesión particular con los monasterios y conventos, sospechando que los monjes usaban sus votos de silencio para ocultar conspiraciones contra su gobierno. Con frecuencia, soldados imperiales irrumpían en comunidades religiosas en mitad de la noche, arrastrando a monjes y monjas a interrogatorios brutales, basados en acusaciones completamente ficticias. Muchas de estas instituciones religiosas, que habían sido centros de aprendizaje y caridad durante siglos, fueron cerradas o destruidas, sus tesoros confiscados y sus miembros asesinados o dispersados. La aristocracia, que había sobrevivido a los primeros años de terror, ahora enfrentaba una nueva realidad aún más desesperada. Era imposible complacer a un emperador que cambiaba de humor y sospechas de forma completamente impredecible. Cortesanos que habían pasado años perfeccionando el arte de la adulación descubrían que los mismos comportamientos que los habían mantenido vivos la semana anterior podían interpretarse como señales de traición la siguiente. La corte bizantina se convirtió en un laberinto psicológico, donde la supervivencia dependía no de la lógica o la competencia, sino de la capacidad de anticipar los caprichos de un tirano cada vez más inestable. Focas se había aislado completamente de la realidad, rodeado únicamente por torturadores, espías y aduladores que competían entre sí por alimentar sus fantasías paranoicas. El emperador pasaba sus días inventando nuevos enemigos para ejecutar y sus noches planeando torturas cada vez más elaboradas, mientras el imperio que creía gobernar se desmoronaba a su alrededor. El hombre que había prometido traer orden y fuerza a Bizancio se había convertido en la encarnación misma del caos y la debilidad. Un tirano cuyo poder absoluto era, paradójicamente, la causa de su completa impotencia para resolver cualquier problema real. Las llamas que consumían el imperio no eran solo metafóricas. Revueltas estallaron en varias provincias. Ciudades fueron incendiadas por invasores bárbaros e incluso en Constantinopla, edificios eran quemados por ciudadanos desesperados que preferían destruir sus propias propiedades antes que verlas confiscadas por los agentes del emperador. El imperio bizantino, que durante siglos había sido sinónimo de orden, prosperidad y poder, ahora ardía literal y figurativamente bajo el gobierno de un hombre que confundía brutalidad con liderazgo. En las cortes perfumadas de Ctesifonte, donde el imperio persa gobernaba con una sofisticación milenaria, las noticias de la ejecución de Mauricio fueron recibidas no solo con horror, sino con una oportunidad dorada para vengarse. Cosroes II, el rey de los persas, había mantenido una alianza delicada pero ventajosa con el fallecido emperador bizantino, una relación que había traído estabilidad a las fronteras orientales de ambos imperios durante más de una década. El ascenso violento de Focas al trono no solo rompió esa paz, sino que proporcionó al rey persa la justificación moral perfecta para lanzar la guerra de conquista que siempre había deseado. Cosroes II era todo lo que Focas no era: un gobernante experimentado, un estratega brillante y un diplomático astuto que comprendía perfectamente las complejidades de gobernar un imperio multicultural. Al enterarse de la muerte brutal de Mauricio y de sus hijos, el rey declaró públicamente que no podía permitir que tal barbarie quedara impune, posicionándose como vengador de la justicia y protector del orden civilizado frente a la tiranía sanguinaria que había tomado Constantinopla. La preparación persa para la guerra fue meticulosa e implacable. Durante meses, Cosroes movilizó recursos de todo su vasto imperio, desde las montañas del Cáucaso hasta los desiertos de Arabia.
Ejércitos fueron reclutados entre los guerreros élite persas. Mercenarios árabes fueron contratados con oro y promesas de saqueo, y se forjaron alianzas con tribus armenias que desde hacía mucho tiempo resentían el dominio bizantino. El rey no estaba simplemente planeando una campaña militar, estaba organizando una cruzada de venganza destinada a destruir completamente el poder bizantino en Oriente. La ofensiva persa comenzó en el invierno de 603 después de Cristo, cuando las primeras tropas de Cosroes cruzaron la frontera en Mesopotamia como una tormenta de hierro y fuego. Las ciudades fronterizas bizantinas, defendidas por guarniciones reducidas y comandadas por oficiales incompetentes nombrados por Focas, cayeron una tras otra con una rapidez que sorprendió incluso a los propios persas. Daras, la fortaleza que había resistido a los persas durante décadas, fue capturada en cuestión de días, sus murallas devastadas por máquinas de guerra persas y su población masacrada o esclavizada. Lo que diferenciaba esta invasión persa de todas las anteriores no era solo su escala, sino también su brutalidad sistemática. Cosroes había ordenado que ninguna ciudad bizantina fuera perdonada, ninguna fortaleza dejada intacta, ninguna población civil tratada con misericordia. El rey quería que su venganza por la muerte de Mauricio se sintiera en cada rincón del territorio bizantino, que cada habitante del imperio comprendiera el terrible precio de la usurpación y la tiranía. Ciudades enteras fueron incendiadas tras su captura, sus habitantes asesinados o vendidos como esclavos en los mercados de Ctesifonte. Siria, una de las provincias más ricas y pobladas del imperio bizantino, se convirtió en el campo de batalla principal de la venganza persa. Antioquía, la gran metrópolis que había sido un centro de comercio y cultura durante siglos, fue sitiada por un ejército persa de más de 100.000 hombres. La ciudad resistió durante meses, sus habitantes sobreviviendo con raciones cada vez más escasas, mientras esperaban refuerzos de Constantinopla que nunca llegaron. Focas, ocupado con sus purgas internas y paranoias domésticas, no envió refuerzos significativos, abandonando efectivamente una de sus ciudades más importantes al cruel destino que la aguardaba. Cuando Antioquía finalmente cayó, la masacre que siguió se volvió legendaria por su brutalidad. Cosroes permitió que sus soldados saquearan la ciudad durante 3 días enteros, un periodo en el que ninguna atrocidad fue prohibida, ningún exceso considerado inaceptable. Los tesoros acumulados durante siglos fueron llevados a Persia, las mujeres y niños fueron esclavizados, y los hombres fueron asesinados de formas que desafiaban la imaginación humana. El rey quería que el destino de Antioquía sirviera como advertencia para todas las demás ciudades del imperio. Esta era la punición que aguardaba a quienes servían al usurpador de Constantinopla. La conquista de Siria abrió el camino hacia Palestina, una tierra sagrada cuyo control era vital tanto para el prestigio político como para la legitimidad religiosa del imperio bizantino. Las ciudades sagradas de Jerusalén, Belén y Nazaret, lugares de peregrinación que atraían a cristianos de todo el mundo conocido, ahora estaban amenazadas por ejércitos persas que avanzaban como una avalancha imparable. La perspectiva de que los lugares más sagrados del cristianismo cayeran en manos de adoradores del fuego persa era un golpe psicológico devastador para la moral bizantina. Jerusalén, defendida por una guarnición desesperada y una población aterrorizada, resistió más tiempo de lo que cualquiera esperaba. Los defensores sabían que luchaban no solo por sus vidas, sino por el honor de todos los cristianos, y su resistencia heroica retrasó temporalmente el avance persa. Sin embargo, sin refuerzos de Constantinopla y enfrentando a un enemigo numéricamente superior, la ciudad santa estaba condenada desde el principio.
cuando las murallas finalmente fueron derribadas, en 614 después de Cristo, el saqueo que siguió fue aún más terrible que el de Antioquía. Egipto, el granero del imperio y fuente de gran parte de su riqueza, también cayó bajo el ataque coordinado de ejércitos persas que descendieron desde el norte y el este simultáneamente. Alejandría, la segunda ciudad más grande del imperio y centro de aprendizaje que rivalizaba con Constantinopla, fue capturada tras un asedio que duró casi un año. La pérdida de Egipto no fue solo un desastre militar, sino también económico, privando a Focas de una fuente crucial de granos e ingresos que alimentaban y financiaban el corazón del imperio. En menos de una década, el imperio persa había conquistado territorios que los bizantinos controlaban desde hacía más de 300 años. Las fronteras del imperio bizantino, que alguna vez se extendieron hasta los desiertos de Siria y las montañas del Cáucaso, ahora habían retrocedido hasta prácticamente los suburbios de Constantinopla. Cosroes II había logrado lo que ningún rey persa antes que él: la destrucción virtual del poder bizantino en Oriente y la creación de un imperio persa que se extendía desde la India hasta el Mediterráneo. La venganza persa por la muerte de Mauricio se había convertido en algo mucho más grande y devastador de lo que nadie podría haber previsto. Lo que comenzó como una justificación moral para la guerra se había transformado en una conquista territorial a una escala que cambiaría permanentemente el equilibrio de poder en el mundo conocido. Mientras Focas continuaba sus purgas sangrientas en Constantinopla, completamente desconectado de la realidad de los desastres militares que su gobierno había causado, el imperio bizantino sangraba hasta casi la muerte en las arenas de los desiertos orientales. El 7º año del reinado de Focas trajo consigo una realidad brutal que ni siquiera el emperador más delirante podía ignorar por completo. El imperio bizantino estaba muriendo una muerte lenta y agonizante, aislado de sus aliados, despojado de sus provincias más ricas y gobernado por un tirano cuya incompetencia se había vuelto tan legendaria como su crueldad. Las noticias que llegaban diariamente a Constantinopla pintaban un cuadro de desastre a escala continental, pero Focas seguía reaccionando a cada nueva catástrofe de la única forma que conocía: ejecutando a más personas e intensificando su reino de terror. La pérdida de las provincias orientales había cortado las rutas comerciales que durante siglos alimentaron la prosperidad bizantina. Los mercaderes que antes traían seda de China, especias de la India y oro de Nubia, ahora desviaban sus caravanas para evitar los territorios controlados por los persas, o simplemente abandonaban el comercio con Bizancio por completo. Constantinopla, que había sido el centro de una red comercial que se extendía por 3 continentes, ahora se encontraba económicamente estrangulada. Sus calles vacías de mercaderes extranjeros y sus mercados cada vez más carentes de productos básicos. El hambre comenzó a extenderse por la capital cuando los envíos de granos de Egipto cesaron completamente. El pan, que había sido subsidiado por el gobierno imperial durante generaciones como forma de mantener la paz social, se convirtió en una mercancía escasa y valiosa por la que familias enteras competían con desesperación creciente. Filas se formaban antes del amanecer en las pocas panaderías que aún funcionaban, y disturbios violentos estallaban regularmente cuando los suministros se agotaban antes de que todos pudieran ser atendidos. Focas, completamente incapaz de comprender las complejidades de la crisis económica que su gobierno había creado, reaccionó a la escasez de alimentos de la única forma que sabía: culpando a enemigos imaginarios y ordenando más ejecuciones. Panaderos fueron torturados bajo la acusación de ocultar granos, comerciantes fueron ejecutados por sabotaje económico, y funcionarios del gobierno responsables de la distribución de alimentos fueron asesinados por incompetencia traicionera.
Cada ejecución solo empeoraba la crisis, eliminando a las pocas personas que aún poseían conocimiento técnico para administrar los sistemas complejos que mantenían la ciudad funcionando. La situación se volvió aún más desesperada cuando revueltas comenzaron a estallar en provincias que aún permanecían nominalmente bajo control bizantino. En África, en Italia e incluso en Grecia, gobernadores locales y comandantes militares comenzaron a declarar independencia o simplemente a ignorar las órdenes que llegaban de Constantinopla. La autoridad de Focas, que nunca se basó en legitimidad ni competencia, sino solo en el terror, comenzó a desintegrarse cuando quedó claro que el emperador no tenía ni recursos ni habilidad para imponer su voluntad a distancia. El clero, que inicialmente había intentado mantener una neutralidad cuidadosa durante los primeros años del reinado de Focas, ahora comenzaba a expresar abiertamente su oposición al emperador que había convertido el imperio cristiano en un imperio de sangre. Sermones predicados en iglesias por toda la capital hacían referencias cada vez más explícitas a los tiranos del Antiguo Testamento y al terrible destino que aguardaba a quienes derramaban sangre inocente. El patriarca de Constantinopla, que había sobrevivido a los primeros años del reinado de terror, manteniéndose en silencio, ahora hablaba abiertamente sobre la necesidad de oración y penitencia para salvar al imperio de la ira divina. Focas reaccionó a la creciente oposición clerical con una furia que sorprendió incluso a sus cortesanos más acostumbrados a la violencia imperial. Obispos fueron encarcelados y torturados bajo acusaciones de herejía y traición. Monasterios fueron saqueados por soldados imperiales en busca de evidencias de conspiración. E incluso el propio patriarca fue amenazado con la ejecución por incitar sedición contra la persona sagrada del emperador. Esta guerra contra la Iglesia solo intensificó la alienación popular, convirtiendo a Focas no solo en un tirano político, sino también en un perseguidor religioso a los ojos de sus súbditos cristianos. La paranoia del emperador había alcanzado niveles que desafiaban cualquier racionalidad. Focas ahora veía conspiraciones en cada sombra, traición en cada palabra no dicha y enemigos en cada rostro que no mostraba suficiente temor en su presencia. Sus propios guardias personales eran cambiados semanalmente, pues el emperador sospechaba que cualquier hombre que permaneciera cerca de él por demasiado tiempo inevitablemente desarrollaría planes para asesinarlo. El palacio imperial se había convertido en una prisión para el propio emperador, que rara vez salía de sus aposentos privados y solo confiaba en un círculo cada vez más reducido de torturadores y espías. El aislamiento de Focas de la realidad se volvió completo cuando comenzó a creer genuinamente en sus propios delirios de grandeza. Mientras el imperio se desmoronaba a su alrededor, el emperador pasaba horas elaborando planes grandiosos para reconquistar las provincias perdidas, campañas militares fantásticas que no tenían en cuenta la completa falta de recursos, soldados o aliados. Cortesanos aterrorizados eran obligados a escuchar estos planes delirantes y fingir entusiasmo, sabiendo que cualquier muestra de escepticismo sería interpretada como traición y castigada con la muerte. La población de Constantinopla, que había vivido bajo constante terror durante casi una década, comenzó a desarrollar una resistencia psicológica que se manifestaba de formas sutiles pero significativas. Chistes crueles sobre el emperador circulaban en susurros por los mercados, grafitis aparecían en los muros durante la noche burlándose del carnicero de Bizancio, e incluso en los baños públicos la gente encontraba formas de expresar su desprecio por el hombre que había convertido sus vidas en una pesadilla constante.
Las pocas familias aristocráticas que habían sobrevivido al reinado de terror ahora vivían en un estado de desesperación silenciosa, manteniéndose con vida mediante una combinación de sumisión absoluta e invisibilidad total. Palacios que antes albergaban fiestas y cultura ahora permanecían cerrados y silenciosos, sus propietarios rara vez saliendo a las calles por miedo a atraer atención indeseada. La vida cultural de la capital, que había florecido durante siglos, estaba muerta, reemplazada por un silencio opresivo, interrumpido solo por los gritos de los torturados y las oraciones susurradas de los desesperados. Focas, cada vez más aislado en su palacio-prisión, comenzó a mostrar signos físicos del estrés psicológico constante que su estilo de gobierno había creado. Testigos relataban que el emperador había desarrollado tics nerviosos, que hablaba solo durante horas y que a menudo despertaba gritando en mitad de la noche, aterrorizado por pesadillas en las que sus propias víctimas regresaban a cobrar venganza. El hombre que había conquistado el trono mediante la fuerza bruta ahora estaba siendo destruido desde dentro por los fantasmas de todos aquellos a quienes había masacrado. El imperio que Focas creía gobernar existía solo en su mente perturbada. En la realidad, el imperio bizantino se había reducido a poco más que Constantinopla y algunos territorios adyacentes en Tracia y Asia Menor. Las grandes ciudades del imperio habían sido conquistadas por los persas o habían declarado independencia. Las rutas comerciales estaban cortadas, el tesoro imperial estaba vacío y la población estaba hambrienta y desesperada. Lo que había sido el imperio más poderoso del mundo conocido ahora era solo una sombra patética de su antigua grandeza, gobernado por un loco sanguinario que confundía terror con respeto y masacres con victorias. La cruel ironía era que Focas, en su búsqueda obsesiva de poder absoluto, había logrado destruir exactamente aquello que tanto deseaba controlar. Su reino de terror había eliminado no solo a sus enemigos, sino también cualquier posibilidad de gobierno eficaz, transformando al imperio bizantino de una potencia mundial en un estado fallido al borde del colapso total. El carnicero de Bizancio había conseguido despedazar su propio imperio, cortándolo en pedazos hasta que solo quedaron sangre y ruinas donde antes hubo grandeza y prosperidad. Mientras Constantinopla agonizaba bajo el yugo sangriento de Focas, en las distantes costas del norte de África, donde el sol abrasador del desierto encontraba las aguas azules del Mediterráneo, un hombre contemplaba el horizonte con la determinación fría de quien ha tomado una decisión irreversible. Heráclito, gobernador de la provincia africana y descendiente de una estirpe militar prestigiosa, había observado durante años el colapso sistemático del imperio que su familia había servido con lealtad por generaciones. Ahora, en el 10º año del desastroso reinado de Focas, finalmente concluyó que la única forma de salvar Bizancio era destruir al monstruo que la gobernaba. Heráclito poseía todas las cualidades que Focas no tenía: inteligencia estratégica, experiencia administrativa, legitimidad aristocrática y sobre todo la capacidad de inspirar lealtad genuina en lugar de mero terror. Durante su administración en el norte de África, había transformado una provincia periférica en un bastión de estabilidad y prosperidad, manteniendo seguras las fronteras contra las tribus bereberes y preservando las rutas comerciales que conectaban al imperio con los mercados del interior africano. Su reputación de competencia y justicia se había extendido por todo el mundo mediterráneo, creando un contraste evidente con la incompetencia y crueldad que caracterizaban al gobierno de Constantinopla. La decisión de Heráclito de rebelarse contra Focas no fue tomada a la ligera.
Durante meses mantuvo correspondencia secreta con los pocos comandantes militares competentes que aún sobrevivían en el imperio, construyendo cuidadosamente una red de apoyo que se extendía desde Sicilia hasta Anatolia. A diferencia de Focas, que había llegado al poder mediante una explosión repentina de violencia militar, Heráclito planeaba su revolución con la meticulosidad de un general experimentado, preparando cada aspecto de su campaña con meses de anticipación. La flota que Heráclito comenzó a reunir en los puertos de Cartago era diferente a cualquier fuerza naval que el Mediterráneo hubiera visto en décadas. Barcos de guerra construidos con la madera más resistente de Mauritania fueron equipados con las mejores armas disponibles, tripulados por marineros veteranos que habían pasado sus vidas navegando por las traicioneras aguas de la costa africana. Más importante aún, estos hombres luchaban no por miedo o obligación, sino por una causa en la que realmente creían: la liberación del imperio de un tirano que se había convertido en sinónimo de incompetencia y brutalidad. Las noticias sobre los preparativos de Heráclito se extendieron por el Mediterráneo como fuego en paja seca. En cada puerto, en cada ciudad costera, en cada isla donde comerciantes y marineros se reunían para intercambiar mercancías e información, se susurraba sobre el gobernador africano que estaba preparando una flota para liberar Constantinopla. Para poblaciones que habían vivido bajo el terror de Focas durante una década, la perspectiva de liberación era como la promesa de lluvia tras años de sequía devastadora. Focas, aislado en su palacio y cada vez más desconectado de la realidad, recibió inicialmente las noticias de la rebelión inminente con la misma paranoia delirante que caracterizaba todas sus reacciones a malas noticias. Ordenó ejecuciones masivas de cualquier persona que pudiera tener vínculos con el norte de África, torturó a mensajeros que traían información sobre los preparativos de Heráclito e incluso mandó ejecutar a almirantes de su propia flota bajo la absurda acusación de conspiración naval. Estas reacciones solo aceleraron la desintegración de cualquier lealtad que aún pudiera existir en su gobierno. La travesía de la flota de Heráclito por el Mediterráneo se convirtió en una procesión triunfal que atrajo apoyo en cada territorio que tocaba. En Sicilia, gobernadores locales que habían mantenido una independencia de facto se unieron abiertamente a la causa del rebelde africano. En Creta, toda la población salió a las calles para aclamar a los barcos que pasaban, arrojando flores al agua como símbolo de bendición para la misión liberadora. Incluso en territorios aún nominalmente controlados por Constantinopla, comandantes militares comenzaron a declarar públicamente su apoyo a Heráclito, reconociendo en él la oportunidad de salvación que habían esperado durante una década. Cuando la flota finalmente divisó las aguas del Bósforo, Heráclito encontró una situación aún más favorable de lo que había osado esperar. La propia flota imperial, comandada por oficiales nombrados por Focas, pero que secretamente despreciaban a su emperador, se negó a ofrecer resistencia. Algunos barcos imperiales incluso izaron banderas blancas y se unieron a la flota rebelde, cuyos capitanes explicaron que preferían morir luchando por Heráclito antes que vivir sirviendo a Focas. La población de Constantinopla, que había soportado una década de terror e incompetencia, estalló en celebración cuando las primeras velas de la flota liberadora aparecieron en el horizonte. Multitudes se reunieron en los muelles y en las murallas marítimas de la ciudad, gritando el nombre de Heráclito y clamando por liberación. Por primera vez en años, las calles de la capital resonaron con gritos de alegría en lugar de terror, con canciones de esperanza en vez de lamentos de desesperación. El pueblo bizantino finalmente había visto una luz al final del túnel oscuro que había sido la década de gobierno de Focas. El avance de Heráclito desde los puertos hasta el corazón de la ciudad fue más una parada de la victoria que una campaña militar.
Las tropas de Focas, desmoralizadas por años de derrotas y aterrorizadas por su propio emperador, desertaron en masa o simplemente se negaron a luchar. Puertas que debían estar defendidas fueron abiertas por los propios guardias, y fortalezas que podrían haber retrasado el avance rebelde fueron abandonadas sin resistencia. En cuestión de horas, Heráclito pasó de invasor a liberador, aclamado por toda una población. El asedio al Palacio Imperial fue casi simbólico. Focas, abandonado por sus guardias personales y traicionado incluso por sus torturadores más fieles, se encontró completamente solo en sus aposentos privados, rodeado solo por los fantasmas de sus víctimas y por la cruda realidad de su propia impotencia. El hombre que había gobernado mediante el miedo ahora experimentaba por primera vez el terror genuino de saber que su propia muerte se acercaba rápidamente y que nadie en el mundo movería un dedo para salvarlo. Heráclito había logrado en cuestión de semanas lo que parecía imposible: unir un imperio fragmentado contra su tirano, organizar una revolución con apoyo popular genuino en lugar de mero terror y preparar el terreno para la caída del gobierno más odiado en la historia bizantina. La rebelión, que había comenzado en las costas distantes de África, estaba a punto de culminar en los corredores de mármol del Palacio Imperial, donde el carnicero de Bizancio finalmente enfrentaría su propia justicia. El Palacio Imperial de Constantinopla, que durante una década había resonado con los gritos de los torturados y las risas sádicas de Focas, ahora vibraba con un silencio ominoso que anunciaba el fin inevitable de uno de los reinados más sangrientos de la historia bizantina. Las murallas que habían protegido al tirano de sus enemigos externos ahora se habían convertido en las paredes de su prisión, mientras los soldados de Heráclito avanzaban metódicamente por los corredores de mármol, encontrando poca o ninguna resistencia de una guardia imperial que había abandonado completamente cualquier pretensión de lealtad. Focas, el hombre que había aterrorizado a todo un imperio, ahora se encontraba reducido a una figura patética, escondida en sus aposentos privados, temblando no de furia, sino de miedo genuino. El emperador, que nunca había mostrado misericordia por nadie, ahora imploraba internamente la piedad de un dios que había ignorado durante todos los años de sus masacres. Sus cabellos se habían vuelto prematuramente blancos, su piel había adquirido una palidez enfermiza y sus ojos, que antes brillaban con crueldad sádica, ahora saltaban nerviosamente ante cada sonido en los corredores vacíos del palacio. Cuando las puertas de los aposentos imperiales finalmente se abrieron, fue Heráclito quien cruzó el umbral personalmente, flanqueado por sus principales comandantes y seguido por una multitud de cortesanos que habían sobrevivido a la década de terror y ahora venían a presenciar la caída de su verdugo. El contraste entre los dos hombres era evidente. Heráclito, alto y digno, con la postura segura de un general victorioso, y Focas, encorvado por el miedo, temblando como un niño asustado ante el juicio que sabía inevitable. El silencio que siguió al encuentro de los dos emperadores fue cargado de una tensión que parecía hacer vibrar el propio aire. Todos los presentes comprendieron que estaban presenciando un momento histórico, el fin de una era de terror y el inicio de una nueva fase en la historia del Imperio Bizantino. Heráclito observó durante largos momentos al hombre que había causado tanto sufrimiento, estudiando el rostro que había atormentado los sueños de millones durante una década entera. Entonces fue cuando Heráclito pronunció las palabras que se volverían legendarias en la historia bizantina. Palabras que resumían perfectamente la indignación de todo un pueblo contra el tirano que había destruido su imperio. ¿Así es como has gobernado el imperio, Focas? La pregunta resonó por los aposentos imperiales como un juicio divino.
cargada con todo el peso de las provincias perdidas, las ciudades destruidas, las familias exterminadas y los sueños destrozados que marcaron la década de 1900. Gobierno del usurpador. La respuesta de Focas reveló que, incluso en sus últimos momentos, el tirano mantenía la arrogancia delirante que había caracterizado todo su reinado. Mirando directamente a los ojos de Heráclito, con los últimos restos de desafío que aún podía reunir, Focas escupió sus últimas palabras como emperador. ¿Y tú? ¿Serás capaz de gobernarlo mejor? Era una pregunta que llevaba tanto desesperación como desafío. El último intento de un hombre condenado de sembrar dudas en la mente de su sucesor. La ejecución de Focas no fue rápida ni misericordiosa. Heráclito, comprendiendo que la población de Constantinopla necesitaba ver que por fin se había hecho justicia, ordenó que el exemperador fuera llevado al hipódromo, el mismo lugar donde Focas había ejecutado a Mauricio y a sus hijos una década antes. La ironía de la situación no pasó desapercibida para nadie. El carnicero sería carnicero en el mismo sitio donde había comenzado sus masacres, completando un ciclo de violencia que había definido toda una era. La multitud que se reunió en el hipódromo era más grande que cualquier otra en la historia de la ciudad. Personas de todas las clases sociales, desde aristócratas sobrevivientes hasta mendigos de las calles, se apiñaban en la arena para presenciar personalmente el fin del hombre que había convertido sus vidas en una pesadilla constante. Muchos llevaban retratos de parientes ejecutados por Focas. Otros traían fragmentos de propiedades destruidas durante las purgas, y todos compartían el mismo deseo ardiente de ver cumplida por fin la justicia. Focas fue sometido a las mismas torturas que había infligido a tantos otros durante su reinado de terror. Cada herida, cada grito de dolor, cada súplica de misericordia resonaba por las gradas del hipódromo como música celestial para oídos que habían escuchado los lamentos de sus propias familias siendo torturadas. La población de Constantinopla, reprimida durante una década de miedo, finalmente podía expresar su furia acumulada, y lo hizo con una intensidad que sorprendió incluso a Heráclito. La muerte llegó finalmente para Focas cuando un verdugo experimentado, usando una hoja especialmente afilada para la ocasión, decapitó al exemperador con un solo golpe limpio. La cabeza de Focas rodó por la arena del hipódromo mientras su expresión final de terror e incredulidad quedaba congelada para la eternidad, un recordatorio visual del destino que aguarda a todos los tiranos que confunden poder con impunidad. La sangre de Focas, extendiéndose por la arena dorada del hipódromo, se mezcló simbólicamente con la sangre de todas sus víctimas, creando una charca carmesí que representaba el fin de una era de terror y el nacimiento de una nueva esperanza para el Imperio Bizantino. La multitud estalló en celebración cuando se confirmó la muerte, con gritos de alegría y gratitud que se escuchaban por toda la ciudad y que continuaron durante horas tras el final de la ejecución. Heráclito, observando la celebración popular de la muerte de su predecesor, comprendió plenamente el peso de la responsabilidad que había asumido. La última pregunta de Focas resonaba en su mente como un desafío más allá de la muerte. ¿Sería él realmente capaz de gobernar mejor? El nuevo emperador sabía que heredaba un imperio destrozado, con provincias perdidas, tesoro vacío, ejércitos desmoralizados y una población traumatizada por una década de terror. Pero también sabía que no podía hacer peor que el hombre cuya sangre aún manchaba la arena a sus pies. La ejecución de Focas marcó no solo el fin de un reinado, sino el cierre de un capítulo particularmente sombrío en la historia del Imperio Bizantino. El carnicero de Bizancio había sido finalmente carnicero, su propia crueldad volviéndose contra él de la forma más poética posible.
La justicia, aunque tardía, había triunfado sobre la tiranía y el imperio podía comenzar el largo proceso de sanar las heridas abiertas por una década de gobierno sanguinario. La mañana siguiente a la ejecución de Focas trajo a Constantinopla un silencio diferente al que la ciudad había experimentado durante la década anterior. No era el silencio opresivo del miedo que había caracterizado los años de terror, sino una quietud reflexiva de un pueblo que finalmente podía respirar libremente tras 10 años de asfixia bajo el yugo de la tiranía. En las calles, aún manchadas con la sangre de las celebraciones de la noche anterior, los habitantes de la capital caminaban con una postura distinta, hombros menos encorvados, miradas menos evasivas, voces menos susurradas. Heráclito, ahora firmemente establecido como emperador legítimo, enfrentaba la tarea hercúlea de reconstruir un imperio que había sido sistemáticamente destrozado por su predecesor. El inventario de los daños causados por Focas leía como un catálogo de desastres. El tesoro imperial estaba vacío, saqueado para financiar las paranoias y caprichos del tirano muerto. Las provincias más ricas habían sido perdidas para los persas. La maquinaria administrativa estaba en ruinas, con la mayoría de los funcionarios competentes muertos o exiliados, y la población estaba traumatizada por una década de terror constante. Pero quizás el daño más profundo causado por el reinado de Focas fuera psicológico. Una generación entera de bizantinos había crecido conociendo solo el gobierno mediante el terror, creyendo que la autoridad imperial necesariamente implicaba ejecuciones arbitrarias, confiscaciones violentas y una paranoia constante que convertía vecinos en enemigos y familias en campos de batalla psicológicos. El concepto de un emperador justo y competente se había vuelto casi mítico para personas que habían vivido sus años formativos bajo un régimen que hacía del sadismo una política de Estado. Los historiadores que comenzaron a documentar el reinado de Focas casi inmediatamente después de su muerte, descubrieron que era difícil catalogar por completo la extensión de su destructividad. Registros oficiales habían sido destruidos o falsificados, testigos habían sido ejecutados o habían huido al exilio, y muchos de los crímenes más atroces del régimen habían sido cometidos en secreto, dejando solo rumores y pesadillas como evidencia. Lo que emergió de los registros sobrevivientes fue el retrato de un reinado que había logrado comprimir décadas de declive imperial en solo 10 años de incompetencia y brutalidad concentradas. La comparación con otros tiranos de la historia antigua revelaba que Focas había conseguido un tipo peculiar de destructividad que combinaba la crueldad sádica de un Calígula con la incompetencia administrativa de un Cómodo. A diferencia de tiranos, que al menos mantenían cierto grado de eficiencia gubernamental mientras perseguían a sus enemigos, Focas había logrado ser simultáneamente cruel y completamente inútil, destruyendo tanto a sus enemigos como a su propio imperio con la misma eficiencia implacable. El apodo carnicero de Bizancio se consolidó en la memoria popular no solo por el número de personas que Focas había ejecutado, sino por la forma metódica y brutal con que había desmembrado las instituciones, tradiciones y estructuras que mantenían al imperio funcionando. Como un carnicero que corta carne sin preocuparse por preservar algo aprovechable, Focas había destrozado el Estado bizantino sin consideración alguna por las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Las lecciones del reinado de Focas se convirtieron en parte de la educación política de futuras generaciones de líderes bizantinos. Tutores imperiales usaban su historia como un caso de estudio de cómo no gobernar, mostrando a jóvenes príncipes que la brutalidad sin competencia era una receta garantizada para el desastre. El reinado de Focas demostró que el mero poder de vida y muerte sobre los súbditos
no era suficiente para mantener un imperio. También se necesitaba la capacidad de comprender y administrar las complejidades de un Estado multicultural y multinacional. Paradójicamente, el legado de Focas también incluyó algunos desarrollos positivos no intencionados. Su tiranía había sido tan extrema que generó una reacción popular que fortaleció ciertas instituciones democráticas y límites al poder imperial. Heráclito y sus sucesores encontraron una población mucho más consciente de los peligros del poder absoluto sin controles, lo que llevó al desarrollo de mecanismos más sólidos para prevenir futuros abusos tiránicos. La destrucción causada por Focas también forzó una renovación creativa en muchas áreas de la sociedad bizantina. Instituciones que se habían vuelto rígidas a lo largo de los siglos fueron completamente reconstruidas tras su destrucción, a menudo surgiendo más eficientes y adaptadas a las realidades del siglo VII después de Cristo. En cierto sentido, Focas había inadvertidamente preparado el terreno para el renacimiento bizantino que caracterizaría el reinado de Heráclito. El juicio histórico de Focas permaneció consistentemente negativo a través de los siglos. Cronistas cristianos lo describieron como un instrumento de la ira divina, enviado para castigar al imperio por sus pecados, mientras que historiadores seculares lo vieron simplemente como un ejemplo extremo de cómo un individuo inadecuado puede causar daños desproporcionados al ser colocado en una posición de poder absoluto. Ninguna corriente del pensamiento histórico logró encontrar aspectos redentores significativos en su gobierno. La memoria de Focas también sirvió como un recordatorio constante de la fragilidad de las civilizaciones. El Imperio bizantino, que había sobrevivido a invasiones bárbaras, plagas y guerras con otros imperios, estuvo a punto de ser destruido por un solo hombre inadecuado en menos de una década. Esta lección sobre la importancia de la calidad del liderazgo reverberó a través de la historia bizantina, influyendo tanto en la selección de emperadores como en el desarrollo de mecanismos para limitar los daños que un gobernante incompetente puede causar. Focas creía que gobernaba Bizancio con mano de hierro, que su crueldad era una demostración de fuerza y que sus masacres eran necesarios para mantener el orden. La realidad era que simplemente había sumergido al imperio en sombras y sangre, transformando una de las civilizaciones más sofisticadas del mundo en un campo de matanza donde la paranoia había reemplazado a la política y el terror había tomado el lugar de la justicia. Su reinado permanece como una advertencia eterna de que el poder sin sabiduría, la autoridad sin competencia y la fuerza sin justicia no son marcas de un gobernante fuerte, sino los instrumentos de destrucción de todo aquello que una sociedad civilizada debería valorar y proteger. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario. Este es el canal Emperadores. Hasta la próxima.